El ecosistema infernal. Tenemos, a modo de una extensa parábola, las profundidades abismales, o, por poner otro ejemplo, los ecosistemas de cuevas subterráneas. Una vez vi un interesante documental de un sistema de grutas, sumidas en la más completa oscuridad, semi-inundadas, situadas en un país tropical asiático. En su interior moraban insectos y murciélagos. En las turbias aguas pululaba una pitón de gran tamaño que se alimentaba de los cadáveres de los murciélagos. Las repelentes aguas opacas, el ambiente de total oscuridad, todo componía un sombrío entorno habitado por animales hórridos. Pero aquella red de grutas en tinieblas, habitadas por seres de la oscuridad, existe. No es una creación de la mente humana, pero, por muy siniestro que sea, no podemos dejar de observar que posee su propio orden, su propia armonía. Me gustaría pensar que el infierno es mejor que esas grutas, aunque está fuera de toda duda que el Tártaro cuenta con una parte más profunda, una zona donde se retuercen los seres más deformes, aquellos que respiran en las aguas más pútridas. Es una idea que he reiterado, que el que lea partes de este ensayo puede tener la impresión de que el Averno es como un club inglés o una universidad. Otras partes de este libro pueden dar la impresión de que el infierno es esa gruta maloliente de aguas turbias. A la condenación considerada como esa gruta, llamémosla bajo la designación de Regio Cavernosa. Región cavernosa, y designemos a la condenación considerada como un club o una universidad como Regio Civilizata, región civilizada. Pues bien, si antes ya se ha dicho que el infierno real, el infernus moderatus, se sitúa en una franja razonable entre el infernus edenicus y el infernus laceratus, ahora hay que añadir que en ese Averno moderado hay zonas superiores que se encuadran más en la regio civilizata y otras zonas del fondo que entrarían en la denominación de regio cavernosa. El infierno se denomina con razón como abismo, porque sus habitantes han caído, moralmente hablando, en un profundo pozo. Un pozo que no es insondable porque, aunque no puedan salir de allí, su profundidad de mal y sufrimiento sí que es posible sondearlo. Lo que es insondable es ese abismo en su temporalidad. En el sentido de la temporalidad no tiene fondo. En su maldad sí que hay unos seres que son el fondo del pozo. Ellos constituyen el nivel más bajo de deformación. En ese fondo está el sufrimiento más intenso. La única jerarquía que realmente tiene importancia en el Averno es la de la maldad, así como en el cielo la única que tiene importancia es la de la santidad. No son los dotados de mayor inteligencia los que están situados en la parte más cercana al trono de Dios, sino los más santos. Del mismo modo, son los más malos los que ocupan los puestos jerárquicos más importantes. Aunque, en el infierno, la jerarquía no es pura, solo la maldad, sino que confluyen una serie de capacidades más. El cielo es una mezcla de naturaleza y sobrenaturaleza, pero en esa sociedad impera lo sobrenatural, y la jerarquía, por tanto, es la del amor. Los reyes y príncipes allí son los más santos.
mientras que el infierno es una realidad meramente natural mezclada con lo infranatural, la maldad, de manera que su jerarquía no está conformada solo por la maldad, sino por una mezcla de capacidades. Pongo un ejemplo que iluminará esto. Un réprobo o un demonio pueden ser más malos que otros, pero sus limitaciones intelectuales pueden hacerles claramente inadecuados para regir a otros semejantes. Resulta interesante, en el cielo y el infierno, el paralelismo de la relación entre lo natural y lo sobrenatural, y entre lo natural y lo infranatural, entendiendo por infranatural la maldad, es decir, la naturaleza deformada. Pues bien, nos podemos preguntar, ¿quién habita esa regio cavernosa? La respuesta es clara: los más malos. Y como ya se ha dicho que la jerarquía infernal se conforma de acuerdo a la iniquidad, está claro que los más grandes jerarcas son los que habitan la parte más profunda de la zona cavernosa. Por lo tanto, en el fondo del abismo está la gran serpiente, rodeada por sus príncipes. Esa es la parte más pútrida, la más sulfurosa, donde arde más fuego, donde se segregan los peores venenos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, enseñó nuestro Salvador. En la casa de nuestro Padre también hay muchas moradas, podrían añadir los réprobos. Pero esa visión cavernosa aparece si observamos esa parte del infierno de acuerdo a los parámetros de la maldad y de los sentimientos repugnantes. Si observamos a esos mismos seres en el parámetro de lo intelectual o de lo social, los veríamos bajo la apariencia de la galaxia de la que antes he hablado, es decir, como individuos dotados de saber y de un cierto grado de belleza. Los dos aspectos son verdaderos. Un ser humano por fuera puede aparecer con un rostro bello y un cuerpo proporcionado. Por dentro está lleno de vísceras, sangre y secreciones. Este ensayo podría extenderse, con toda verdad, hablando sobre la belleza de Lucifer y de sus ángeles rebeldes. Cierto, pero también podemos tornar a mirarlos bajo el aspecto de su deformidad repugnante. Las dos facetas son completamente verdaderas. Podemos revisar de arriba abajo el infierno bajo sus valores positivos o bajo su aspecto moral repugnante. Cierto que en el Averno hay una regio civilizata y otra más cavernosa, una región menos mala y otra situada más en el fondo. Pero, al mismo tiempo, podemos observar al infierno bajo parámetros que nos lleva a verlo todo él como jerarquía de conocimiento y de buenas relaciones sociales. O podemos observarlo bajo parámetros que nos hace verlo entero como una gran caverna espantosa. Las descripciones del Tártaro siempre se moverán entre estas dos formas de observarlo, y las dos formas son verdaderas. Incluso la Biblia nos da muestras de ello, con un leviatán, con el que juega el Creador. Salmo 104, versículo 26. O con el canto al Behemoth, cuya fuerza se elogia. Job, capítulo 40, versículo 15 al 24. Después de haber puesto nuestra mirada en el fondo del abismo, puede parecer sorprendente que afirme yo que el castigo de Dios es el más bello de los castigos, el más elegante, el más bondadoso. Dentro de la categoría de castigos eternos, esto es así. Y es que el infierno es una realidad ambivalente, el bien del infierno y el mal del infierno. Podemos insistir en valorar sus aspectos armónicos o podemos insistir en su horror. Podemos detenernos en examinar los gozos que hay en él o podemos examinar con detalle
sus sufrimientos. Allí hay vida y muerte, amistad y odio, verdadero conocimiento y deformación. Es un lugar de oscuridad moral, pero también hay una luz nocturna, una luz natural de aspecto lunar. Lucifer es bello y es repugnante. El infierno no solo es una región, es un reino, con sus leyes, con su propio espacio físico, las tierras del Averno, con su historia. Es un lugar de vida y muerte, pero más vale vivir allí que dejar de existir. Pero quede claro que el infierno no es un mero duplicado de esta tierra, sino que es un reino de los que viven sin esperanza, habitada exclusivamente por seres moralmente contrahechos, gravemente deformes. No en vano, juicio en griego se expresa con la palabra separación. Separación, pero presencia del bien natural. Dios no es cruel, lo repito. El castigo de Dios es el más bello de los castigos, el más elegante, el más bondadoso. Dios castiga como quien es. Si respondemos correctamente a la pregunta de quién es Dios, a qué Dios estamos adorando, qué Dios es posible, las leyes de la metafísica nos muestran que solo un Dios es posible. Entonces las opciones de lo que puede ocurrir en la realidad se acotan extraordinariamente cuando hablamos de la salvación y la condenación eternas. La condenación eterna es una realidad tan extrema que podemos desechar toda opción que implique crueldad por parte de Dios, y por el contrario, podemos aceptar como más probables aquellas opciones que, sin negar el misterio revelado de la condenación eterna, la hagan más humana. Es decir, sin duda será una condenación digna de los hijos de Dios, que en ella se ven obligados a vivir. La realidad del infierno tiene que ser humana, no inhumana. Los años no han hecho otra cosa que consolidar en mí la misma conclusión a la que llegaron Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, de que sólo un ser infinito es posible. Un ser infinito sólo puede ser de una única manera. Y si eso es así, del mismo modo, la cerrazón al bien absoluto sigue unas reglas tan fijas como lo son los principios de la trigonometría. Únicamente es posible un tipo de condenación eterna que no peque de deficiencia. Ya no sería el infierno, ni de exceso, sería el infrafierno. Aunque únicamente existiera un solo ser personal, condenado, o se multiplique el número de réprobos por millones, con todas sus variantes e historias personales, la psicología y la vida de un demonio se moverá dentro de unas reglas esenciales. No importa que esos individuos se sumerjan más en el abismo del mal. Las leyes que rigen al infierno son reglas fijas que surgen de la intersección entre el obrar del ser infinito, obrar positivo o permisión, y el obrar personal y comunitario de esos seres malignos. Obrar este último que se encuentra con la imposibilidad de no seguir existiendo. Esa imposibilidad es como un muro que en ocasiones les oprime, les aprisiona, les hace sentir encarcelados a la existencia. Las leyes físicas rigen la vida de todos los vivientes de nuestro planeta. Eso me parece formidable. Las laderas nevadas de una cumbre rodeada de bosques y arroyos, donde vuelan las águilas y corren los ciervos, se rigen por las mismas leyes de la física que hay en las profundidades de una cueva inundada por un agua donde caen los cadáveres de los cientos de murciélagos
colgados de su bóveda de roca. Tanto el águila que surca los cielos azules como esos pobres murciélagos, tanto el agua cristalina y fresca que se desliza suavemente en regatos sobre la cumbre como el fondo lodoso de esa cueva, se mueven dentro de las mismas leyes físicas, se mueven en ellas sin poder salirse de ellas. El águila y el gusano están sujetos. Si bien esas mismas leyes físicas básicas incluyen toda una apasionante arquitectura por la que las leyes menores no se aplican del mismo modo siempre y en todas partes, lo que parece una excepción, una irregularidad, se sigue rigiendo según las normas de rango superior. En los astros, por muy errática que parezca una órbita, siempre descubriremos en su excentricidad las mismas reglas matemáticas del genial arquitecto supremo. La matemática rige tanto las órbitas más circulares como las más excéntricas. Si hay toda una perfecta estructura matemática detrás de los hechos orbitales que puedan parecer más irregulares, así también en el infierno y el cielo se rigen por las leyes de la lógica. En el cosmos hay leyes superiores que rigen las leyes inferiores, leyes que rigen lo pequeño y lo grande. Lo mismo sucede en el reino de la salvación y de la condenación. Ese imperio alcanza a lo grande y lo pequeño. El mismo arquitecto que creó los pilares de la tierra y las reglas universales de la vida, que fundó primero la humanidad y determinó después qué cimientos tendrían la construcción de la Iglesia, es el mismo Señor que determinó con la recta regla de la lógica los fundamentos pétreos sobre los que erigiría los muros y columnas del Averno. Grande fue Él al crear los inmensos océanos y al delinear sobre el papel el plano del infierno, el plano esencial, su perímetro, sus regiones. Y yo le adoro por lo uno y por lo otro. Le ensalzo por crear la frágil mariposa que sólo abre sus ojos a la luz durante una semana, para después desaparecer para siempre. Le alabo por eso y le alabo por otorgar siglos de siglos sin fin a Satanás. Creador de frágiles mariquitas y de férreas cadenas. La altura de las cumbres del bien y la profundidad de los abismos del mal están dominadas por la lógica, por la objetividad de las reglas que ya fueron descubiertas por los griegos al descubrir las matemáticas de los silogismos. Desde la pregunta ¿a qué Dios adoro?, si vamos descendiendo, razonamiento a razonamiento, hacia respuestas menos acertadas, vamos dando lugar paulatinamente a verdaderos errores. Los pequeños errores, al final, nos conducen a otros más grandes, y finalmente a situaciones lamentables como aquellas en las que los inquisidores cristianos recorrieron la cristiandad. Podemos pasar de adorar al Jesús que es amor a quemar a nuestros hermanos en las hogueras. Las operaciones mentales equivocadas nos pueden conducir muy lejos en nuestra desviación. Podemos acabar quemando a los herejes, cuando ni siquiera Dios abraza a los demonios. Al final, por Dios, podemos acabar alejándonos de Dios. A través de concatenación de arduos razonamientos equivocados, el modo en el que entendemos el infierno puede acabar conformando nuestro mundo real. No hay que creer que los razonamientos retorcidos y crueles serán los que con más dificultad van a prevalecer. No, en ocasiones lo más retorcido e insensato es lo que prevalece y se multiplica. El error más venenoso puede ser el que con más éxito se ramifique. Construir el infierno sobre la tierra, bien para un reducido grupo de víctimas, bien a nivel colectivo más amplio,
ha sido uno de los caminos para ir al cielo que algunos se han propuesto con cierta infausta frecuencia. Tanto los creyentes como los ateos periódicamente nos quieren llevar al cielo ultraterrestre o al paraíso terrestre pasando por el infierno. Y aunque ciertamente cualquier infierno transitorio que pueda ser levantado en este mundo siempre tendrá características radicalmente diversas al infierno eterno, no podemos olvidar las similitudes. Para una víctima encerrada por un tirano en una prisión, encarcelada sin juicio, sin condena, buena parte del peso del padecimiento que soporta estriba en el carácter de indefinición en cuanto a la duración de ese estado de cosas. El presente es constante, y a veces el final no se vislumbra por ninguna parte. En ese sentido, los infiernos transitorios nos ofrecen una aproximación a la existencia de un ser pensante que de forma continua se duele sin esperanza. Cierto que no sufre de igual manera un viador, siendo bueno que siendo malo. No es igual el sufrimiento que tiene su causa en el interior del individuo que el que proviene de fuera. Entre ambos infiernos, el transitorio y el perpetuo, hay puntos de coincidencia, aunque también rasgos, no pequeños, que los diferencian. El dolor es dolor en un caso y en otro, pero la eternidad confiere a cualquier pena un peso apabullante. Eso sin contar con que la tristeza que proviene del mal interno es, qué duda cabe, cualitativamente distinta del pesar que sufre un alma buena. Incluso el viador, que tras años de prisión se haya completamente convencido de que sus torturadores no le dejarán nunca en todo lo que le quede de vida, incluso en ese caso, en el cielo de ese recluso, brilla una leve luz de esperanza, leve luz que ya no existe tras cientos de años en la eternidad. Cierto que el réprobo puede engañarse y querer ver un cierto espejismo de luz de esperanza en su cielo. Dios al final cederá y nos amnistiará, pero esos espejismos creados por la mente son temporales e imperfectos. La vida de un réprobo discurre bajo el peso de una eternidad sin esperanza. Las mentes crean espejismos, engañándose, pero la lógica se acaba imponiendo por sí misma. En unos, de una forma más rotunda, en otros, la deformación impide la aceptación de la verdad. Como vemos, entre los infiernos temporales y el perpetuo hay puntos de concomitancia, pero se diferencian en la falta de esperanza, en la duración eterna y en la cualitativa mayor malignidad del condenado. Tres elementos que lo hacen radicalmente distinto. ¿Es el Averno una cárcel? Sí, pero una prisión totalmente distinta a cualquier prisión. ¿Podemos torturar a alguien lacerantemente aquí en la tierra? Sí, pero nunca podemos provocar el sufrimiento cualitativamente distinto de la eternidad. Lo que los réprobos no aceptan o se resisten a aceptar, o si lo aceptan, la idea les causa repugnancia, es que el tártaro sea un regalo que el Padre bueno les otorga. Los enfangados en el lodo de la iniquidad querrían y no querrían penetrar en la casa acogedora de ese padre de la parábola del hijo pródigo. Unos quieren hollar esa casa, otros no quieren ni oír hablar de ella. La mayoría, unas veces anhelan eso, entrar. Otras almas rechazan ese deseo. Si entraran, desde luego, lo harían como el hijo que vuelve al salón de casa y se sienta desafiante en el sillón, lleno de soberbia, de recriminaciones. No, no se les puede abrir la puerta. La separación es necesaria. Pero,
aunque no puedan entrar en la casa celestial, sí que se les concede al menos una casa, que ni está bajo tierra, ni tiene fumarolas físicas que exhalen azufre, ni su cielo es de color rojo.